Sara necesita 1.5 tazas de salsa de tomate para hacer su famosa receta de pastel de carne. Ella tiene una nueva botella de ketchup de 20 onzas en su armario. ¿Cuánto de esto necesitará para su pastel de carne? Para responder esta pregunta nosotros convertirá 1.5 tazas a onzas multiplicando por una fracción unitaria. Entonces comenzamos con 1.5 tazas, que escribimos como una fracción con el denominador de 1. Multiplícalo por una unidad, fracción que convertirá tazas en onzas. Para formar la fracción unitaria, usamos la conversión de una taza igual a 8 onzas. Porque queremos que las tazas se simplifiquen, y ahora tenemos tazas en el numerador, la unidad de tazas debe estar en el denominador y, por lo tanto, las unidades en el numerador serán onzas. Debido a que la conversión es una taza es igual a 8 onzas, la fracción unitaria es 8 onzas divididas por una taza. Observe que estoy multiplicando por esta fracción, que es igual a 1. No cambiamos el valor, cambiamos las unidades. Las unidades de taza se simplifican, o simplifica a 1, nos queda 1.5 veces 8 onzas, lo que equivale a 12 onzas. Así que ahora sabemos que Sara necesita 12 onzas de salsa de tomate. Parte B, escribe 26 pulgadas en pies y pulgadas. Hay varias formas de hacerlo. Pero seamos consistentes y usemos una fracción unitaria. Convertiremos 26 pulgadas a pies e interpretaremos los resultados. Comenzamos con 26 pulgadas como fracción, con un denominador de 1. Lo multiplicamos por una fracción unitaria que convertirá pulgadas a pies. Para formar la fracción unitaria, usamos una conversión de un pie igual a 12 pulgadas. Queremos que las pulgadas se simplifiquen, por lo que debemos tener pulgadas en el denominador y pies en el numerador. Un pie equivale a 12 pulgadas y, por lo tanto, la fracción unitaria es un pie dividido por 12 pulgadas. Las pulgadas se simplifican o se simplifican a una. Multiplicando nosotros tener 26 pies doceavos. Normalmente simplificaríamos, pero esta vez no lo haremos porque si determinamos este cociente, podemos determinar cuántos pies hay en 26 pulgadas y el resto lo hará. Dinos cuántas pulgadas sobran. Encontremos este cociente a un lado. Tenemos 26 divididos por 12. Nuevamente, porque 12 pulgadas equivalen a un pie, este cociente nos dirá cuántos pies hay en 26 pulgadas y el resto será cuántas pulgadas sobran. Bueno, hay 12 en 26. 2 veces 12 es 24, restamos. La diferencia es 2, lo que significa que 26 pulgadas equivalen a 2 pies, 2 pulgadas. Solo para asegurarse de que esto tenga sentido, 26 pulgadas equivalen a 12 pulgadas, más 12 pulgadas, más 2 pulgadas. Y 12 pulgadas equivalen a un pie, entonces tenemos un pie más 2 pulgadas, lo que nos da 2 pies y 2 pulgadas. Y ahora, para el último ejemplo, se nos pide que escribamos 5 libras y 6 onzas en onzas. Para hacer esto, primero convertiremos 5 libras a onzas, y luego agregaremos esas onzas a 6 onzas para determinar la cantidad total de onzas. Entonces convertiremos 5 libras a onzas primero. Sin embargo, no será la respuesta final, todavía tenemos que agregar 6 onzas. Multiplicamos por una fracción unitaria para convertir libras a onzas. La conversión que necesitamos es una libra igual a 16 onzas. Queremos que las libras se simplifiquen y, por lo tanto, tenemos libras en el denominador y onzas en el numerador. La conversión es de 16 onzas es igual a una libra y, por lo tanto, la fracción unitaria es de 16 onzas dividida por una libra. Las libras se simplifican a 1 y nos quedan 5 veces 16 onzas, lo que equivale a 80 onzas. Así que ahora sabemos que 5 libras equivalen a 80 onzas. Entonces ahora podemos escribir 5 libras 6 onzas en onzas. 5 libras más 6 onzas, que es lo que nos dan, es igual a 80 onzas más 6 onzas, que es igual a 86 onzas. Espero que hayas encontrado esto útil.